Tras las primeras integrales definidas, llegamos a los primeros ejemplos muy sencillitos de cálculo de área de una función con el eje horizontal. En el recuadro rosa resumo las propiedades que hemos visto en vídeos anteriores que relacionan el cálculo de área con una función según si esa función se encuentra por encima del eje horizontal, por debajo del eje horizontal o bien si atraviesa al eje horizontal en un intervalo cerrado AB. En este recuadro rosa, repito, resumo las propiedades que vimos en su día para el cálculo de áreas. Y a la derecha, en el recuadro amarillo, indico la regla de Barrow. La regla de Barrow, fundamental para el cálculo de integrales definidas, pues aquí la estoy resumiendo. Integral entre a y b de f minúscula, pues es igual a la primitiva de la función f, es decir, f mayúscula evaluada en b menos f mayúscula evaluada en a. Donde f minúscula tiene que ser una función continua. ¿Por qué vamos a pedir que sea continua? Porque todas las funciones continuas admiten integral. Es cierto que la regla de Barrow se puede aplicar a funciones que no son continuas, siempre y cuando sean integrables, pero a nivel de bachillerato, con trabajar con funciones continuas y que sepamos que toda función continua es integrable, es suficiente. No hace falta que nos metamos en detalle de demostrar la continuidad de una función, porque los objetivos de estos ejercicios es que apliquemos las técnicas de integración y no que estudiemos la continuidad. Pero que no se nos olvide nombrarlo. Cuando tengamos la regla de Barrow, que no se nos olvide nombrar que f minúscula tiene que ser continua y que f mayúscula es una primitiva de f minúscula. Pues voy a presentar en este vídeo un ejemplo para cuando la función es positiva, está por encima del eje horizontal dentro del intervalo, cuando la función es negativa, cuando está por debajo del eje horizontal, o bien cuando la función atraviesa el eje dentro del intervalo cerrado donde vamos a calcular el área. Pues comenzamos con el primer ejemplo, una parábola. Obtener área encerrada por f de x, y f de x es x cuadrado más 1, con el eje horizontal en intervalo 0, 2. A la derecha viene la gráfica de la parábola. La gráfica de x cuadrado todo el mundo la conoce, pues si le sumo una unidad, lo que hacemos es subir una unidad verticalmente la gráfica de la función. En el intervalo 0, 2, pues aquí remarcado en un color crema, cuál sería esa región del plano, esa porción del plano que vamos a calcular el área. Recuerdo la teoría. Si la función está por encima, es mayor o igual que 0, está por encima del eje horizontal, el área coincide directamente con la integral definida entre a y b. Es decir, el área que nos están preguntando coincide con la integral definida de f minúscula entre 0 y 2. 0 sería en este caso a igual a 0, límite de integración inferior. 2, en este caso b igual a 2, límite de integración superior. Pues tan sencillo como hacer la integral de la función f de x cuadrado más 1 y luego aplicar la regla de Barrow. Aquí lo tenemos. Decimos en primer lugar que f es continua en intervalo 0, 2 por ser polinomio. Repito, los ejercicios que vamos a hacer a nivel de bachillerato, todas las funciones que nos van a pedir una integral van a ser integrables, por lo tanto, simplemente con que nombremos que va a ser la función continua, ya con eso será suficiente. Y la integral indefinida, pues la integral de x cuadrado más 1 son dos integrales inmediatas, que daría x cubo partido 3 más x más la constante de integración. Esto sería la integral indefinida. De las infinitas funciones que forman la integral indefinida, vamos a coger aquella donde c no aparezca, es decir, donde c valga 0. Por lo tanto, como f mayúscula como primitiva, cogemos x cubo partido 3 más x. Si ahora calculamos la integral definida, sabemos por la regla de Barrow que tenemos que coger la primitiva y entre corchetes vamos a indicar por debajo el límite inferior 0 y por encima el límite superior. Recuerdo una vez más que lo que vamos a hacer es coger la primitiva, evaluarla primero en 2, menos la primitiva evaluada en 0. Si evaluamos la primitiva en 2, pues nos quedaría 2 al cubo que vale 8, 8 tercios, después más 2, este es el primer paréntesis, haría referencia al valor de la primitiva evaluada en 2, y después la primitiva evaluada en 0, pues nos quedaría 0 más 0. Pues al final nos quedaría 14 tercios. ¿14 tercios de qué? De unidades cuadradas. Aquí sí voy a recordar que, al igual que las integrales definidas pueden ser positivas, negativas o cero, las áreas encerradas con una función con el eje horizontal siempre tienen que ser un valor positivo. Siempre tiene que ser un valor positivo. Si estamos haciendo una integral de área y nos sale un valor negativo, es que no me he equivocado en algo.
Fijaros que aquí queda 14 tercios y vamos a hablar de unidades matemáticas. Pues le ponemos una U, ¿vale? Unidades cuadradas para indicar que son unidades matemáticas. Aquí no vamos a hablar ni de centímetros ni de metros, simplemente de unidades matemáticas al cuadrado. Primer ejemplo de una función que está por encima del eje horizontal. Vamos a hacer ahora un ejemplo con otra parábola, pero que esté por debajo del eje horizontal. Y tendríamos esta función. F de x es igual a menos x cuadrado menos 1, menos x cuadrado menos 1. Y nos piden que calculemos la porción del área encerrada por esa función con el eje horizontal en intervalo 0,2. Aquí lo tenemos remarcado otra vez en color crema. Todo el mundo comprueba que la parábola menos x cuadrado le hemos bajado una unidad, la hemos desplazado verticalmente hacia abajo, eso que significa restarle 1. Y entre 0, 2, el intervalo que genera, el área que genera sería este que está aquí remarcado. Y recuerdo la teoría, si la función está por debajo del eje horizontal, el área coincide con el valor absoluto de la integral definida. Si la función está por debajo del eje horizontal, el área encerrada coincide con el valor absoluto de la integral definida. En este caso, la integral definida entre 0 y 2 de f minúscula, aplicando valor absoluto. Ahora tendríamos la integral de menos x cuadrado menos 1, son inmediatas, generaría menos x cubo partido 3 menos x. Como primitiva, pues aquí la tendríamos, menos x cubo partido 3 menos x. No consideramos la constante de integración para tomar la primitiva, donde vamos a aplicar la regla de Barrow. Y es aplicar la integral definida y fuera colocar las barras del operador valor absoluto. Pues bien, aquí lo tenemos, valor absoluto de esta expresión, notación de la regla de Barrow, donde primero vamos a evaluar la primitiva en el límite superior 2 y luego le vamos a restar el valor de la primitiva evaluada en el límite inferior 0. Y nos quedaría menos 8 tercios menos 2, aquí lo tenemos, menos 8 tercios menos 2, menos 0, 0. ¿Vale? Menos 8 tercios menos 2 sería el primer valor, menos 0 y menos 0, todo ello en valor absoluto. Pues si no tuviese el valor absoluto, la expresión quedaría en menos 14 tercios. Es decir, si yo hiciese solamente la integral definida, quedaría menos 14 tercios. Pero como me dicen que es un área, tengo que aplicar lo que hemos estudiado en teoría y las áreas de funciones que están por debajo del eje horizontal, para que sean positivas, para forzar a obtener un valor positivo, tenemos que aplicarle el valor absoluto. Por eso al final sale 14 tercios de unidades cuadradas. Hemos hecho un ejercicio de función por encima del eje horizontal, otro ejercicio de función por debajo del eje horizontal. Vamos a hacer otra parábola que en un tramo esté por debajo y en otro tramo esté por encima. Vamos a sacar el punto de corte y calcular el área pues dividiendo en dos intervalos distintos. Aquí lo tenemos. Área encerrada por la función x cuadrado menos 1 con el eje horizontal, el eje OX, en el intervalo cerrado 0,2. Aquí tenemos la gráfica de la parábola, es x cuadrado bajándole una unidad, x cuadrado menos 1. Todo el mundo ve visualmente que entre 0 y 1 la función parábola, la curva verde, está por debajo del eje horizontal y entre 1 y 2 la curva está por encima del eje horizontal. Por tanto vamos a tener dos áreas distintas, el primer tramo entre 0 y 1, el segundo tramo entre 1 y 2. En el primer tramo entre 0 y 1 tenemos que aplicar valor absoluto de la integral definida entre 0 y 1. En el segundo tramo, entre 1 y 2, directamente hacemos la integral definida entre 1 y 2 de f minúscula. Para sacar el punto de corte, este ejercicio es bastante sencillo, pero para sacar el punto de corte de una función, pues la regla general es igualar la función a 0. Si igualamos la función a 0, tendríamos x cuadrado menos 1 igual a 0, los puntos de corte van a ser menos 1 y 1. Tendremos que considerar solamente aquellos puntos de corte que pertenecen al intervalo que estamos considerando. Como nuestro intervalo va de 0 a 2, pues solamente vamos a considerar el punto x igual a 1. Tendremos entre 0 y 2 un punto de corte donde además la función atraviesa el eje horizontal y genera dos tramos distintos, uno por debajo del eje horizontal y otro por encima. Hacemos nuevamente la integral indefinida, elegimos como primitiva donde aplicar la regla de Barrow, x cubo partido 3 menos x, y ojo, el área se rompe en dos áreas distintas. El área total, que es el área encerrada por la función con el eje horizontal en intervalo 0,2, se rompe en dos integrales distintas, en dos áreas particulares distintas. La primera, que está por debajo del eje horizontal, va con el valor absoluto. Integral entre 0 y 1 de x cuadrado menos 1.
La segunda, donde la función está por encima del eje horizontal, es hacer directamente la integral definida, en este caso entre 1 y 2. Resolvemos cada una de las integrales, x cubo partido 3 menos x, evaluado entre 0 y 1 en valor absoluto, y x cubo partido 3 menos x, evaluado entre 1 y 2 según la regla de Barrow. En el primer tramo, en el primer valor absoluto, nos quedaría 1/3 menos 1. Eso generaría 1/3 menos 1, nos generaría valor menos 2/3, pero como está en valor absoluto, ese factor menos 2/3 quedará positivo. La segunda integral directamente nos va a quedar 2/3, menos por menos más, pues más 2/3, al final 4/3. Lo tenemos aquí representado. Valor absoluto de menos 2/3 más 4/3. Si hacemos esta cantidad positiva, 2/3 más 4/3 son 6/3, tenemos 2 unidades cuadradas. Por lo tanto, la función que tenemos en pantalla encierra con el eje horizontal en el intervalo 0,2 un área igual a 2 unidades cuadradas. Y con este vídeo hemos hecho una primera introducción a casos muy sencillitos, lo vamos a ir complicando poco a poco, de cálculo de áreas de una función con el eje horizontal. Y estas son las tres configuraciones que nos pueden aparecer para una función. O bien que esté por encima del eje horizontal, o bien que esté por debajo, o bien que lo atraviese y tengamos que obtener los puntos de corte para decidir en cada intervalo si aplicamos el primer criterio o el segundo criterio. Pues seguimos avanzando. Un saludo y abrazos para todos.